Vamos de inmediato a ir dando inicio con esta conferencia que tenemos el día de hoy. La conferencia número 18 de la fase A, la charla interior y la canción psicológica. Una conferencia que, como vamos a ver, tiene como objetivo, perfecto, o como objetivos, ¿verdad? Que conozcamos qué es la charla interior y qué es la canción psicológica, que conozcamos esos dos procesos de nuestra mente y que veamos los efectos psicológicos que están detrás, que también veamos cuáles son sus consecuencias, ¿verdad? Cuáles son las formas o los métodos que necesitamos para poder trabajar esa charla interior, esa canción psicológica y poder lograr ese tan anhelado silencio interior y tan necesario para que nosotros podamos avanzar en lo que es el despertar de nuestra conciencia, en lo que son esos cambios profundos y trascendentales que queremos ver en nuestro interior y en nuestra vida y en torno a lo que es la autorrealización. Vamos a ver también hoy la importancia de perdonar para poder liberarnos. Vamos a aprender a solucionar todos esos resentimientos que por ahí cargamos y que traemos pues arrastrando desde hace muchísimo tiempo y también aprender a perdonar de instante en instante, ¿sí? También a perdonarnos a nosotros mismos, ¿por qué no? Bueno, les recuerdo que si les surge cualquier pregunta en torno a este tema, si cualquier cosa no queda clara, por favor, nos dejan sus preguntas ahí en los comentarios al final de la explicación del tema. Aquí en la transmisión en vivo, pues solucionamos las inquietudes que hayan y los que vean la conferencia grabada, pues también pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y con mucho gusto también le vamos a estar dando solución, pues de manera escrita, pero le vamos a estar dando solución. Bueno, entonces ya visto los objetivos, empecemos a hablar un poquito sobre lo que es la charla interior. ¿Qué es y de dónde proviene esta charla interior? Cuando hablamos de charla interior, hablamos de ese constante ruido mental, de ese bla, bla, bla que todo el rato está en nuestra mente, ¿sí? Ahí todo el tiempo, si nos empezamos a autoobservar, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo hay una actividad mental, hay una conversación en nuestra mente, hay alguien allí dentro que está todo el tiempo opinando, hablando, comentando cosas como si fuéramos comentaristas deportivos, estamos ahí en nuestra mente sosteniendo unas conversaciones. ¿Con quién? Bueno, con nuestros mismos defectos psicológicos, porque ¿de dónde proviene esa conversación, esa charla mental? Pues de esos defectos psicológicos que cargamos dentro, que arman ahí sus comentarios, que expresan ahí uno con otro, se dicen una cosa y hasta se proyecta, uno se hace hasta representaciones o efigies mentales de otras personas en su propia mente y en su mente está uno supuestamente hablando con otra persona, pero no lo está. Eso es una larva mental que uno ha creado, es una efigie a la que a uno le ha dado forma para estar conversando en la mente, para estar recordando conversaciones que se tuvieron, inventándose nuevas conversaciones, fantaseando cosas, opinando sobre esto, sobre aquello, recordando lo que le dijeron de fulano, en su mente uno criticando a otra persona, en su mente se anda uno defendiendo y todo eso se procesa en nuestra mente y se procesa por esos defectos psicológicos, porque nuestra conciencia se expresa y se manifiesta es en el silencio interior. Nuestra conciencia es plena sabiduría, nuestra conciencia no necesita estar con ese bla, bla, bla. La conciencia para expresarse se expresa directamente como una sabiduría, como una certeza, como una comprensión directa, no con ese proceso de dudas, de conjeturas, de suposiciones, que es lo que abunda en nuestra mente. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a autoobservarnos, por eso el sábado pasado estuvimos viendo la conferencia sobre la autoobservación, porque la verdad es que nosotros toda nuestra vida hemos estado con ese bla, bla, bla en la mente, pero nunca le hemos prestado atención, nunca lo hemos observado, nunca hemos visto siquiera la gravedad del caso. Pero cuando uno se empieza a autoobservar, uno se da cuenta de que efectivamente es así, que la mente no se calla. La mente está todo el rato, ya sea con una cancioncita, ya sea con una conversación, ya sea con una opinión, ya sea con un recuerdo, ya sea con una fantasía, con algo, pero la mente está ahí en una constante actividad
Y lo peor del caso es que eso nos drena completamente de energía y ya estamos comprendiendo, espero yo que sea así, que si queremos hacer un trabajo de índole superior, si queremos transformarnos, salir de este estado caído, degenerado y de ignorancia en el cual nos encontramos, necesitamos energía para crearnos a nosotros mismos, necesitamos energía para llevar a cabo y tener éxito en las distintas prácticas que nos van a llevar a comprobar este conocimiento y también avanzar en el mismo conocimiento. Entonces, es importantísimo empezar a autoobservarse. Cuando uno se autoobserva, descubre la realidad de esta constante charla interior, entonces si uno presta atención para darse cuenta de quién es el que constantemente está ahí opinando en su mente, hablando en su mente, se va a dar cuenta uno que como base está siempre el orgullo, esa autosimpatía, esa simpatía que nosotros sentimos hacia esa imagen que nosotros nos hemos hecho de nosotros mismos. Entonces estamos completamente identificados con esa imagen, sentimos, somos la verdad 100% narcisistas. Nos simpatizamos 100% con nosotros mismos y esa misma autosimpatía nos hace que generemos una antipatía contra todas aquellas personas que no simpaticen con nosotros, que no nos lleven la cuerda, ¿verdad? Que opinen distinto a nosotros. Entonces, ahí en nuestra mente está todo el tiempo ese orgullo que quiere engrandecer nuestras opiniones, que le hace entender a uno que todo lo que uno opina es real, que es muy importante y que incluso uno tiene que andar opinando de todo y de todos porque uno por esa autosimpatía se cree muy sabio, se cree muy superior y le genera, entonces en su mente uno siempre está juzgando, criticando, señalando a todo aquel que no simpatice con uno, ¿verdad? O a todo aquel que vaya en contra de lo que uno considera que está bien o de lo que uno considera correcto, etcétera, etcétera. Y fíjense que uno solo simpatiza con el que simpatiza con uno, así de grande es el amor propio. Y si uno quiere realmente avanzar en este trabajo interior, hay que empezar a desarmar toda esa autosimpatía, todo ese orgullo. En la sociedad se le da muchísima importancia a todo este tema del amor propio, de fundamentar una autoestima que sea muy fuerte, que uno quererse a sí mismo y todo eso, pero se le da un muy mal enfoque porque no se tiene en cuenta para nada lo que es la conciencia, lo que es el ser. Entonces, lo que nosotros tanto amamos, ese es nuestro propio ego. Nosotros estamos llenos de defectos psicológicos, tenemos un 97% de esencia atrapada en el ego, o sea que básicamente nosotros somos yoes que buenos, yoes malos, yoes que opinan esto, yoes que opinan lo otro, yoes que creen esto o lo otro y son yoes, ego. Entonces cuando uno está desarrollando esa autosimpatía, le está desarrollando esa una personalidad que es falsa, que no es real, que no es lo que nosotros realmente somos, porque antes de formar esta personalidad en esta existencia ya nosotros éramos. Antes de crear todos esos defectos psicológicos que ahora tanto defendemos y de los que hasta muchas veces nos sentimos orgullosos, nosotros éramos ¿qué? Una conciencia, éramos un ser que es puro amor, pura sabiduría, pura justicia. Pero mientras nosotros estemos enfrascados en esa autosimpatía, en ese amor propio desviado, le podríamos llamar, no vamos a poder desarrollar nuestra conciencia, ¿sí? Porque ni siquiera vamos a comprender la necesidad de cambio. Todo el tiempo vamos a estar opinando nuestras razones, tratando de justificar nuestros conceptos y nuestras creencias y vamos a estar encerrados en ese orgullo que para colmo apabulla nuestra mente todo el tiempo con montones de pensamientos, con montones de conceptos, de juicios, de opiniones, de especulaciones, ¿sí? Y si queremos avanzar al desarrollo de nuestra conciencia, hay que empezar a callar a ese ego, hay que empezar a callar esa mente, hay que empezar a callar ese orgullo, hay que hacer silencio interior. Fíjense que hay una frase muy, muy interesante que dice que el principio de la sabiduría es la humildad. Y eso es muy interesante de reflexionar porque tenemos conceptos muy equivocados sobre lo que es la humildad. La humildad realmente es aprender a hacer silencio. Y ese silencio debe ir no solamente de la lengua externa, sino de la lengua interna. No solamente ese constante bla, bla, bla,
que está basada en esa charla interior equivocada, sino también de esa misma charla interior equivocada, porque solamente cuando uno aprende a hacer silencio, uno aprende a escuchar. Para escuchar hay que callar. Y solo cuando uno escucha sinceramente y realmente uno puede aprender. Puede uno aprender de las demás personas si uno hace silencio, ese silencio exterior e interior, y puede aprender también de su propio ser, porque miren que aquí, la glándula pineal, a esta altura está el océano de la sabiduría. Ahí está el océano de la luz, ahí está el Padre con toda su sabiduría. Y para que esa sabiduría llegue a nosotros, primero hay que hacer silencio interior, para que entonces intuitivamente podamos recibir esa comprensión, ese intuito, esa certeza de la verdad que nuestro ser nos está expresando, esas enseñanzas constantes que nuestro ser nos está dando. Entonces, para poder acceder a esa sabiduría, hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a escuchar. Y para escuchar hay que aprender a hacer silencio, a callar. Sin embargo, ese orgullo nunca se calla y estamos llenos de esa charla interior equivocada, muchas veces incluso hasta perniciosa, hasta perjudicial, hasta dañina. Si nosotros llegamos a expresar cosas equivocadas por nuestra boca, si llegamos a incluso a derramar tanta energía a través de un constante bla, 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 muchas veces insustancial, muchas veces inútil y muchas veces hasta dañino, es porque no aprendemos a callar de entrada esa charla interior equivocada. Entonces se vierte hacia el exterior como un bla, bla, bla que hasta muchas veces nos trae pues complicaciones. Terminamos hablando lo que no deberíamos, hablamos mal de otras personas y eso nos genera complicaciones y hasta terminamos hablando cosas íntimas, cosas de nosotros mismos que no las sabemos callar justamente por eso, porque no sabemos solucionar esa charla interior incorrecta. Y eso es el orgullo. El orgullo no se calla, el orgullo hasta se delata a sí mismo, hasta se desviste a sí mismo externamente a nivel psicológico por ese no saber callar. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y algo muy importante es saber que el silencio debe ser de ambas vías, o sea, hay que aprender a callar externamente y ese aprender a callar pues también es aprender a hablar, ¿verdad? Porque a veces hay también silencios que son delictuosos. No se trata de esto de que ahora nos vamos a volver mudos, sino de que tanto que nos dijeron desde pequeño, mira, hay que pensar antes de hablar, y uno nunca lo comprendió, pues ahora tenemos que ir más profundo, hay que reflexionar antes de hablar, hay que ver de qué está compuesta esa charla interior y qué es lo que va a salir hacia afuera, de dónde viene, cuál es el defecto psicológico que está expresando eso, para que podamos reflexionar y eliminar eso y que no salga hacia afuera lo que no tiene que salir, que si el silencio está bien porque tiene uno que ir a dañarlo con una palabra equivocada, pero que sin embargo, si hay algo justo, correcto, apropiado que expresar, lo podamos expresar también de una manera consciente. Pero también es importante aprender a callar internamente porque muchas veces nosotros sí callamos externamente, a veces por personalidad, a veces por miedo al que dirán, a veces por miedo a alguna consecuencia, ¿verdad? Entonces a veces uno se calla y se queda calladito, pero por dentro no se calla uno esa lengua, por dentro está uno haciendo escarnio de la otra persona, por dentro está uno haciendo burla de esa otra persona, por dentro está uno juzgando, está uno criticando, está uno opinando y bueno, ahí estamos exactamente en la misma, no estamos evitiéndolo verbalmente, pero internamente sí, y eso también trae sus consecuencias. Entonces, hay que volverse reflexivos, hay que agudizar esa autoobservación, comprender la importancia de este tema para de instante en instante estar uno cuestionándose, ¿quién es el que está hablando ahí en mi mente? La mente empieza a opinar, ¿quién es el que está opinando ahí? La mente empieza a criticar, ¿cuál es el que está criticando ahí? Se da cuenta uno de que, bueno, la verdad solamente la tiene la conciencia. Realmente solo la conciencia puede conocer aquello que es lo real. Entonces, esta charla interior, como obviamente vienen nuestros defectos psicológicos, vamos a ver que siempre está compuesta o de verdades a medias o de verdades que estos defectos psicológicos que cargamos dentro relacionan muy mal
para entonces armarse todo ese escenario interior, todo ese drama, toda esa charla, sacar todas sus conjeturas. Entonces tiene uno que empezar a reflexionar en esto. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con verdades a medias? Bueno, a esas especulaciones que nosotros llevamos a cabo. Hay una cosa que nosotros tal vez sabemos, ¿verdad? Pero a eso nosotros, o que nos pasó también, pero a eso no se queda ahí como en su justa medida o en su realidad. Siempre en nuestra mente, para uno seguir dándole larga y estar en esa charla que se nos ha hecho un vicio, uno le empieza a agregar cosas o uno le quita cosas. Y ya lo que la mente va por ahí parloteando, ya no queda casi que ni la sombra de lo que era el hecho, sino que ya está tergiversada por muchas cosas que les agregamos o por muchas cosas que le quitamos. ¿Cuántas veces nos pasan situaciones a nosotros? Digamos que tenemos una discusión con alguna persona X, la que sea, un encuentro de palabras, a esa una persona que no le lleva a uno la vuelta, que le contradice lo que uno está diciendo o que lo acusa de algo o la que sea, tiene uno una situación. Ya, esa situación quedó ahí. Pudo haber sido hasta una llamada telefónica, ya se colgó esa llamada telefónica, pero eso no queda ahí, porque la mente entonces sigue dándole largas a eso, entonces arma toda una charla mental al respecto, pero nunca tal cual sucedió. Siempre a eso que esa persona dijo le empezamos a agregar muchas cosas que asumimos que la persona piensa, cosas que asumimos que son las intenciones que están detrás de lo que esa persona dijo. Empezamos a agregar que eso seguro que fue por esto, que eso seguro que fue por lo otro, que tal, y ahí le metemos muchísimas cosas y también le quitamos, sobre todo por la autosimpatía, le quitamos muchísimo de lo que fue nuestra participación. Entonces hubo una discusión, uno dijo cosas descompuestas, uno pudo haber dicho cosas o hecho cosas movidos por unas intenciones equivocadas, pero cuando uno está contándose su historia, como uno siempre es el héroe de su propia película, como uno siempre es el buen intencionado y la víctima, pues uno le va quitando de lo que uno hizo, de lo que uno dijo. Entonces, para uno aparecer el héroe en sus películas. Y lo peor es que cuando esa charla sale hacia afuera, esa conversación, y uno le va a contar a otros esos sucesos, eso que pasó, que por eso vimos yo es nunca, no lo sabemos siquiera quedar, resolverlo adentro, sino que tenemos que ir a llevárselo a otra persona y contar, porque nos encanta hablar de nosotros mismos, de nuestra vida, de lo que nos ha pasado, de lo que nos hicieron, de la situación que vivimos allí, del pleito que tuve con tal persona. Cuando lo contamos, también es una verdad muy a medias, muy tergiversada. A eso le ponemos muchísimas cosas, todo eso que en nuestra mente nosotros especulamos, que eran las intenciones del otro, que fue por esta razón que lo hizo, que eso seguro que tal o cual cosa, y también pues le vamos quitando todo eso, porque si yo tuve un altercado con tal persona, pues yo no voy a decir que yo a esa persona le llegué a decir estúpida o que tenía la intención de tal cosa y que por eso hice tal cosa, ¿no? Todo eso lo vamos quitando, ¿verdad? Entonces ahí vemos la falsedad en la que nosotros vivimos, la hipocresía, el autoengaño en el que vivimos, gracias a nuestra mente, a que dejamos que esa charla interior tome demasiada larga en nuestras cabezas. También hablamos de verdades mal relacionadas y ahí entra muchísimo lo que es ese tema de la especulación. Ese yo de la especulación hay que observarlo y hay que trabajarlo, porque le da demasiada larga a todas esas charlas interiores con simple conjeturas que uno se hace en la mente, que no están basadas en la realidad. La conciencia se basa en hechos, en lo real. La conciencia no vive ni se basa en especulaciones, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos cierta certeza sobre algunas cosas y a eso le vimos añadiendo especulaciones. Siempre que doy esta conferencia me llega ese ejemplo de cuando uno, pues, por ejemplo, va caminando por la calle y hay una persona ahí que le debe a uno un dinero. Y desde hace mucho tiempo, ya esa persona debería haberle uno pagado. Eso es un hecho, esa persona nos debe un dinero. Y nos pasa por ahí por el lado y ni saluda, ni hola dice esa persona. Entonces ahí hay otro hecho, ciertamente pasó por el lado y ni nos saludó, pero eso no se queda ahí. La mente empieza a coger esos dos hechos y a mezclarlos y a sacar conjeturas para armarse una charla interior que puede durar
muchísimo tiempo. Entonces, eso no me saludó porque no me quería pagar, porque ese es un sinvergüenza, porque mira cómo me ignora, eso no me va a pagar nunca ese dinero, y por ahí. O sea, un montón de conjeturas que sacamos para andar dándole a esa charla. Probablemente, o sea, no lo sabemos, puede que no haya sido así, puede ser que esa persona anduviera por ahí inmerso en su propia charla interior que ni se dio cuenta que íbamos por ahí y pasó. Puede ser. Puede ser también que esa persona nos haya ignorado para no pagarnos, pero la realidad es que no lo sabemos. Todo lo que le estamos añadiendo a eso no son más que conjeturas. Agarramos una idea y otra y ya ahí nos hacemos una charla interior y se da en cualquier circunstancia. Que no sé, que mi hija salió por ahí y no ha regresado y mira la hora y no me ha llamado. Ahí tenemos unas verdades, ya salió y cierto es tarde y no me ha llamado. Ahora, todo lo que la mente le añade a eso, de ahí para allá, no es real. Es fantasía, no nos consta, no sabemos si es real, pero nos masturbamos mentalmente imaginando esto, pensando aquello y tenemos unos yoes tan perversos y tan pesados que siempre la mente se va hacia lo peor, hacia lo más trágico, hacia lo más morboso. Para allá es donde se da nuestra mente y si uno se autoobserva en esas instancias puede uno descubrir toda esa oscuridad y toda esa perversidad y todo ese morbo y toda esa negatividad y todo ese pesimismo y todo ese fatalismo del que está uno lleno y que se manifiesta ahí en esas fantasías, en esas conjeturas que uno pues le mete a unas situaciones que ciertamente están pasando, pero que uno las relaciona ahí como al yo le da la gana para entonces seguir con esa charla interior. Entonces en todo instante debe estar uno observando esa mente hay que controlarla. Ese burro hay que calmarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues observando todo eso que uno le agrega o le quita a la realidad. La conciencia se basa en hechos. Todo lo que uno le agrega viene de esos defectos psicológicos. Si uno se autoobserva, los puede llegar a descubrir. Y bueno, hay muchísimas consecuencias que nos trae esta charla interior. De constantemente estar ahí conversando en nuestra mente, hablando de esto, pensando aquello, inventando muchas veces conversaciones, fantaseando. A veces uno tiene una conversación, no salió como uno quería, porque el orgullo nunca se está satisfecho, ¿verdad? Y en su mente recapitula uno la conversación y le empieza a añadir cosas que uno quisiera haber dicho en ese momento, ¿verdad? Entonces está uno ahí dándole a la mente y dormido. Entonces uno debe darse cuenta que si uno realmente está aspirando a despertar la conciencia, hay que callar internamente. Porque la conciencia, el estado de conciencia es un estado de presencia, de plena presencia, de silencio interior, de equilibrio. Es maravilloso si llegamos a experimentar por un instante lo que es ese recuerdo de sí, lo que estar en ese estado de recuerdo de sí, de silencio, de plena presencia, todos los controles, todos los centros, en equilibrio. Entonces, equilibrio emocional, calma emocional, equilibrio a nivel sexual, equilibrio a nivel instintivo, o sea, completa relajación de la máquina, equilibrio a nivel del verbo, equilibrio y silencio a nivel de nuestra mente, estar plenamente en autoobservación, aquí, viviendo el instante, el aquí y el ahora. En ese estado, nuestra conciencia se puede manifestar, nuestra conciencia está viva, alerta, nos permite percibir la realidad de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de lo que está sucediendo en nuestro interior. Pero inmediatamente algún defecto psicológico se logra expresar en la máquina, coge nuestra mente y empieza el bla, 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 esa conciencia se durmió. Nos fuimos, nos olvidamos de nosotros mismos y entonces así no avanzamos en el trabajo del despertar de la conciencia. Recordemos que la conciencia se despierta con la muerte psicológica. Logrando identificar esos defectos psicológicos que se manifiestan en nosotros instante en instante y eliminándolos es como uno se mantiene en ese estado de plena presencia, donde esa conciencia que es pura sabiduría, puro amor, pura justicia se puede expresar. Pero si dejamos que los yoes se apoderen de la máquina y nos lleven ahí al bla, 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 y a la cancioncita en la mente, y a la conjetura, y a la fantasía, y al recuerdo, y a toda la conversación, la conciencia hace rato que está roncando, se durmió. Y el que está en actividad es el yo psicológico. Nos distrae,
nos saca del estado de presencia para alimentarse de la energía de nuestros centros. Inmediatamente está ahí ese bla, 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 se estamos agotando, o el yo está agotando, tragándose toda nuestra energía mental, pero no solamente la energía mental, porque sabemos que todo ese bla, bla, bla de la mente también viene con unas emociones. También hay unas emociones. Si la conversación es agradable, vienen unas emociones agradables. Si hay unos yoes ahí consumiendo esa energía, ay, que estoy pensando, recordando, ay, verdad, que aquella vez, que tal cosa y que me gustó y no sé lo otro, y todas esas emociones y todo eso recordando, ahí hay muchos yoes robándose esa energía a través de esas emociones de agrado. Si el pensamiento o la charla es negativa, nos recuerda algún evento que nos genera miedo, que nos genera angustia, alguna preocupación, por ejemplo, que por la economía, que por tal cosa, tal cual problema familiar o la que sea. Entonces se manifiestan a la vez montones de emociones negativas y también hay un total desgaste, una total pérdida de energía a nivel emocional. Pero también a nivel del cuerpo hay muchísimas tensiones. Entonces tiene uno la preocupación ahí y si uno se autoobserva, se da cuenta de que tiene todo tenso el cuerpo a nivel de la máquina, porque eso nos genera un estrés también a nivel instintivo. Entonces, montones de pérdida de energía a nivel instintivo y obviamente si llevamos la charla a lo externo, pues entonces ahí empezamos a gastar energía motriz y ya sabemos que cuando los centros agotan la energía, ¿a quién le van a robar? ¿A dónde van a buscar energía? Al centro sexual. O sea que es un saqueo total de la energía de la máquina en el que nos metemos cuando dejamos que esa charla interior pues les tenga larga dentro de nosotros. Aparte de que obviamente vivimos en una constante confusión interior, porque no es la conciencia no se expresa en esos estados, son los yoes. Y esos yoes, unos opinan una cosa, otros opinan otra cosa, otros nos meten en este estado, otros nos meten en el otro. Cada yo tiene un interés en particular, una forma particular de pensar y no hay ninguna claridad. Uno tiene, por ejemplo, alguna circunstancia, digamos, un problema económico, pongámosle. ¿Y qué es lo que nosotros comúnmente hacemos? Darle a la mente, darle a la charla. Entonces empieza un yo que opina que deberíamos hacer esto y que entonces nos empieza a proyectarle que entonces si no hago esto va a pasar esto y que entonces empieza la fantasía, la imaginación, esa imaginación mecánica que ya nos proyecta tal o cual cosa y el otro dice, no, pues entonces yo debería hacer tal o cual cosa y el otro dice, ay, no, yo no sé, ay, yo no encuentro cómo voy a solucionar. Confusión total a nivel interior. No hay ninguna luz, no sabe uno para dónde cogerle. Pero muy distinto, así uno, ante una situación X, uno hace el esfuerzo para no identificarse, uno hace el esfuerzo para morir, observar a todo el que está hablando ahí y matarlo. Madre mía, mátame este, y el que opina esto también se muere, y aquel también se muere, y esta emoción de desagrado se muere, y esta angustia se muere. Entonces, ¿qué se da como resultado? Que uno logra un silencio interior. Y en ese silencio interior, la conciencia, la luz, se expresa. Y entonces nos llega esa luz clara, esa certeza a nivel intuitivo de lo que debemos hacer. Y hasta a veces digamos que de la vanidad, podemos decirle así, de la preocupación, porque realmente nosotros muchas veces nos preocupamos por cosas hasta absurdas. Nosotros sabemos terriblemente preocuparnos por cosas que a veces ni siquiera pasan y que uno se la arma en su mente de que puede pasar y ya arma uno una charla interior en torno a una cosa que ni siquiera va a pasar. Entonces, si uno está muriendo, se da cuenta cómo todo eso muchas veces se disuelve y queda en nada. Y que muchas cosas que sí ciertamente están sucediendo cuando uno mata a todos esos yoes, lo ve realmente como son. Y todo eso que era como un problema dentro de uno se empieza a disolver, porque estaba solamente basado en arena, o sea, sí, esos son nuestros pensamientos, así como arena, que no sostienen nada. Cuando uno mata todo eso, pues así mismo el problema se disuelve y llega la luz, llega la claridad sobre lo que debemos hacer. Entonces, eso es lo importante de saber que mientras sigamos en esa charla interior, vamos a estar en esa confusión interior. Otro punto importante a tener en cuenta sobre las consecuencias de la charla interior es cómo engrandece, cómo alimenta pues esos yo están pesados como lo que son el orgullo y como lo que es el yo de la crítica. Mientras uno siga
dándole esa mente, creyendo que es todo lo que uno tiene para opinar es muy importante, que uno tiene la verdad. Yo creyéndose así, con esa autosimpatía, pues ese orgullo todo el tiempo va a crecer. Y el defecto de la crítica también, porque mientras yo me sienta muy bueno, muy bien intencionado, muy sabio, muy superior, obviamente yo voy a estar señalando y criticando a todo el mundo, porque todo el mundo, todo lo que hace, lo hace mal, el único que lo hace bien soy yo. Entonces señalo aquí, señalo allá, mira este, mira el otro, mira cómo hace, mira cómo actúa. No me juzgo a mí mismo, pero juzgo demasiado fácilmente al otro. En lugar de usar esa ley del espejo, que me dice que todo lo que en el otro me molesta, me es fastidioso o me resulta de burla, es algo que está dentro de mí que yo no he querido aceptar, no lo he trabajado y por eso no lo comprendo. Y por eso lo juzgo en el otro, en lugar de comprenderlo. Entonces, crece, se desarrolla demasiado ese yo de la crítica, del juicio pernicioso que termina muchas veces externándose verbalmente y nos genera muchísimas malas relaciones con las demás personas. Esta charla interior nos genera muchísimos enemigos, porque muchas veces emitimos juicios equivocados hacia otra persona y obviamente nos genera una mala relación con otras personas, pero hay veces en que ni siquiera llegamos a hablarlo, pero vivimos adentro con un veneno constante hacia otros, ¿sí? Y como telepáticamente los yoes se comunican, como todo en este mundo es energía y vibración, entonces esa mala vibra que uno carga adentro en torno a las otras personas, porque internamente no las está desollando todo el tiempo, o internamente uno se está burlando de ellas todo el tiempo, etcétera, etcétera, se siente. Hay una mala vibra entre esa persona y uno, entonces se generan esas malas relaciones, donde uno llega, cae pesado. ¿Por qué? Porque uno maneja demasiada prepotencia y todo el tiempo anda pues señalando, juzgando y criticando a los demás en su mente por esa antipatía que le generan los otros y por esa autosimpatía que nos desborda. Entonces, teniendo en cuenta esas consecuencias, pues es para que nos animemos a trabajar esta charla interior. Y esta charla interior se trabaja buscando lograr ese silencio interior, ¿sí? Viendo que nosotros todo lo tocamos con esa lengua interna que tenemos. Todo pasa a una persona y ya de inmediato tenemos nosotros una conversación en torno a esa persona que pasó. Mira qué zapatos, Dios mío, qué horrible. Ay, no, pero mira cómo se viste. Ay, no, pero las mujeres ahora andan todas desnudas. O wow, mira qué linda se ve, o la que sea. O sea, lo que sea, puede ser de agrado o de desagrado. El punto es que nosotros todo lo tocamos con la lengua interna. Nos cuentan algo, escuchamos algo de tal persona, o leemos algo por ahí en las redes sociales. Eso nos queda ahí. Eso entra inmediatamente a nuestra mente y lo tocamos con la lengua interna. Ahí vamos a hacer un comentario al respecto, ahí vamos a tirar nuestras sabiondas opiniones, ahí vamos nosotros con nuestras buenas intenciones a juzgar, a criticar, a señalar, a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno debe aprender a observar qué es lo que entra en su mente para callar esa lengua interna. ¿Cómo lo hacemos? Observando cuál es el yo que empieza a opinar. El que sea que hable ahí, madre mía, mátame ese yo, y no seguimos tocando eso con la lengua interna, no le damos a eso larga, no creamos de eso toda una historia, un hilo, nosotros hacemos esos hilos, empieza la cosa aquí con una impresión que recibimos y en la mente le hacemos un hilo de conversación que se va lejos. Entonces hay que empezar a buscar ese silencio interior, observar, como veíamos hace un ratito, todo lo que estamos añadiendo, todo lo que estamos quitando a eso que era la realidad. Todo eso que los defectos psicológicos están añadiendo, quitando en nuestra mente para seguir con el hilo de la historia. Entonces hay que ponerse a pedir muerte a todos esos defectos que están ahí añadiendo, a todos esos que están quitando para mantener o lograr ese silencio interior. Y algo muy importante también, aprender a ponernos en el punto de vista de la otra persona, aprender a ponernos en la posición de la otra persona, porque por esa autosimpatía que nosotros tenemos, pues solamente uno tiene la razón. Como uno ve las cosas, es que es, ¿verdad? El otro nunca sabe, el otro nunca tiene la razón, el otro siempre para uno es el perverso el que tiene las malas intenciones, y la verdad no siempre es así. Cuando uno le baja esa autosimpatía, escucha, como yo decía, escucha,
y se pone en la posición del otro, trata de ver la perspectiva de la otra persona, entonces muchas veces uno comprende. Fíjense que uno todo el tiempo quiere que a uno lo comprendan, que a uno lo escuchen, ¿verdad? Que a uno le den, aunque sea el beneficio de la duda, que no lo juzguen así de una por las apariencias o por lo que puedan las personas creer. Pero nosotros muy raramente o nunca hacemos eso con la otra persona, hacemos eso de ponernos a ver el punto de vista de la otra persona para, ¿verdad?, ver qué hay de realidad, porque para llegar a una síntesis o para comprender lo que es real en algo, hay que ver las dos caras de una moneda. Cuando uno se parcializa y solo ve de este lado, pues uno está, digamos que lleno de esa autosimpatía que le impide ver a uno la realidad de las cosas. Sí, entonces existe esa regla de oro que realmente casi de todos los maestros, esos grandes maestros, de algún modo u otro la han enseñado, tal vez con alguna otra palabra o variación, pero casi todas han enseñado porque realmente es una regla de oro. Y, por ejemplo, el Maestro Jesús expresaba diciendo que todo eso que nosotros querramos que los demás hagan con nosotros, pues también debemos nosotros hacerlo con ellos, que esa es la regla de oro, pues, de la convivencia del mundo. Entonces, lo que les decía, muchas veces uno quiere que a uno lo comprendan, que a uno le escuchen, que a uno por lo menos le vean la posición de uno, ¿verdad? Pero asimismo debemos hacerlo con las demás personas, también ponernos en sus zapatos para no caer en esa constante especulación, en esa falsedad en la que nos mete nuestra mente y acabar un poco con esa autosimpatía y con esa antipatía que tan fácilmente generamos hacia los demás y avanzar en lo que es lograr ese silencio interior. Esa crítica en la que uno cae también es por no saber aplicar esa ley del espejo. En la cual nosotros cuando vemos un error en otra persona, pues tratamos de buscar ese error dentro de uno mismo. No se cuestiona cuándo yo he actuado de esa manera, cuándo yo he pensado de esa manera. Entonces por ahí escuché a tal persona, me dijeron, ay no, que tal persona está por ahí criticando y dijo tal o cual cosa de tal o cual persona. Y entonces inmediatamente en su mente empieza uno a criticar a esa persona, qué horrible, ¿no? Y ya se arma uno un desagrado a esa persona, una charla, una incomodidad hacia esa persona. Si uno en ese momento más bien se cuestiona a sí mismo, si se espera, pero ¿cuándo yo he criticado? O sea, cuenta uno que uno ha criticado muchísimas veces, que cuando se reúne uno por ahí, por ejemplo, con la mamá o cuando la amiga la llama, empieza uno a hablar de este, de aquel y del otro. Entonces ve uno el defecto en uno, se pone a trabajarlo y a eliminarlo, entonces llega más bien uno a comprender las actitudes de las otras personas en lugar de juzgarlas, de criticarlas, de odiarlas. Y ahí mismo se acaba la charla. Ya no hay que seguir dándole el hilo a eso, porque ya ahí terminó. Cuando el yo muere, llega la comprensión, llega la sabiduría, y ya, ese silencio interior maravilloso. Entonces, bueno, lo que verdaderamente cuenta en estos estudios que estamos haciendo de conocimiento de sí mismo es la manera como las personas se comportan interna e invisiblemente, las unas con las otras. O sea, que esto es un trabajo de adentro. Esta transformación se va a reflejar de adentro hacia afuera, porque nosotros muchas veces sabemos callar y poner bonita cara, o hipócritamente tragarnos lo que nos incomoda o eso que nos molesta. Pero, ¿qué está pasando ahí dentro? Internamente, o sea, externamente podemos parecer muy amables, muy buena gente, pero adentro nosotros sabemos hacer escarnio de las personas, sabemos hacer vejaciones de las personas, sabemos hacer burlas de las personas, o sea, las traemos a nuestra cueva psicológica y hacemos con ellas de todo. Y lo que realmente nosotros somos, es eso que somos adentro, no la apariencia, no la sonrisita que yo le pueda poner a alguien cuando la vea, sino lo que internamente yo estoy haciendo con esa persona en mi interior. Y no se trata esto tampoco de que, no, bueno, algo psicorrígido, como que solamente tengo que tener pensamientos positivos, no puedo anidar ningún pensamiento negativo. Cuando veo a una persona, solo cosas buenas voy a pensar de las personas, solo cosas buenas voy a pensar de mí. No, esos son yoes buenos que también nos van a mantener ahí hablando en la mente cosas bonitas, cosas agradables y falsas también. Ay, qué bonita la vecina, tan envidiosa. No, es falso. Entonces lo que tenemos que hacer es morir de instante en instante. Entonces lo real, la conciencia se va a expresar, se va a manifestar
y entonces vamos a poder lograr una verdadera felicidad, ¿verdad? Un verdadero estado interior correcto y buenas relaciones con las demás personas. Y bueno, eso es la charla interior. Ahora, ya cuando pasamos a lo que es la canción psicológica, hablamos de cuando esta charla interior viene apoyada por un sufrimiento o por un dolor. Cuando eso que nos sucede nos resulta doloroso, nos trae algún sufrimiento, eso se suele como que clavar en nuestra mente y se torna como que es algo que se repite y como que vuelve otra vez y se repite y tenemos ese sufrimiento y tenemos esa frustración y tenemos ese trauma y tenemos esa queja y tenemos ese resentimiento que guardamos ahí y lo repetimos una y otra vez en nuestra cabeza. Alguien nos hizo daño, alguien nos traicionó, alguien nos tomó prestado y nunca nos pagó, alguien, la que sea que nos haya dolido, y eso como que lo guardamos ahí, se nos queda como atragantado y no lo acabamos de procesar y como que constantemente se lo repetimos. En nuestra mente volvemos y traemos esa historia. Y si, por ejemplo, nos encontramos con alguien, vamos y le cantamos la canción. Es como esos discos rayados que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, no sé, mi esposo me traicionó, me dejó por otra. Hay un dolor, ¿verdad? Y entonces cada vez que me junto con mis amigas voy a hablar de que mi esposo que me traicionó, que me dejó por otra, ¿verdad? Y si vuelvo otra vez y otra, a veces así, sin que vengan, sin que haya ningún motivador. A veces con que simplemente le pregunten a uno, ay, ¿qué te pasa? Ahí le salta a uno con la canción. Y a veces después de unas cuantas copitas, porque el alcohol, aparte de todo lo negativo que nos trae, también como que nos sazona esas canciones psicológicas. Entonces después de unas cuantas copitas de vino, ahí vienen las canciones psicológicas y a cantar lo mal que me han pagado, lo bueno que yo fui, lo terrible que me ha ido en la vida. Y entonces esa canción psicológica se repite, se repite. Nosotros tenemos muchas canciones psicológicas. Si nos observamos, si nos damos cuenta, vamos a ver que muchas cosas que traemos ahí, que se han guardado, todos como unos resentimientos con tal persona. Y ahí está nuestro orgullo. O sea, siempre que nuestro orgullo se vea herido por alguien, eso nosotros les guardamos ese ladito especial en ese librito de cuentas que cargamos dentro de ese resentimiento. Y cuando podemos volver a cantar esa canción, cuando alguien nos toque esa tecla, cuando algo nos recuerda la circunstancia, ahí vamos y cantamos la canción. Cuando alguien osa lastimar este ser, esta personalidad, esto que uno cree que es tan importante, lo guarda uno y la anota ahí en su librito interno. Y entonces cuando pues vuelve y recuerda, y dicen por ahí, recordar es volver a vivir. Justamente es esta canción psicológica, vuelve uno y revive todos esos malos sentimientos que uno por ahí tiene guardado que nunca solucionó, toda esa frustración, esa queja, ese dolor que uno tiene por ahí guardado en torno a esa persona o esa circunstancia, vuelve uno y lo canta nuevamente, y que mis hijos, que lo mal que me pagaron, que tal, y que tal persona, que mira lo que me hizo, y tal persona que le presté ese dinero nunca me lo pagó, y ese sí es un miserable, y ahí le va dando uno a la canción una y otra vez. ¿Y en qué se basa esto? Se fundamenta esa canción psicológica, pues también en el orgullo. Y hay un aspecto del orgullo que se llama la consideración interna. Entonces uno se identifica demasiado consigo mismo y se autoconsidera demasiado. Fíjense que uno está todo el tiempo preocupado por lo que los demás vayan a pensar de uno, que no vayan a hacer que vayan a pensar de mí que yo soy una persona embustera, que vayan a pensar de mí que yo tenía unas malas intenciones, que vayan a pensar de mí que yo soy deshonesta. No, entonces eso le drena a uno muchísima energía y hace que uno quiera vivir en esa constante apariencia, en ese constante tratar o creer o aparentar que uno es muy bueno y que todo lo que hace, cree uno que lo hace con muy buenas intenciones. Y por ahí se desarrolla la primera cabeza de este demonio que podríamos llamarle a la autoconsideración, que tiene 3 cabezas. Uno es lo bueno que yo soy, porque uno siempre es el bonachón de la película. Uno todo lo que hizo, lo hizo con muy buenas intenciones. Mentira, pero eso es lo que la cabeza de la autoconsideración siempre nos trata de convencer. Y entonces entra esa otra cabeza de este demonio que entonces
habla de lo mal que siempre me pagan. Yo que fui tan bueno, yo tan bien intencionado, yo que voy a hacer las cosas siempre por la rayita. Y mira el otro, si ese sí es un embustero, ese sí es un falaz, ese sí es un malapaga, ese sí es un traicionero, ese sí es esto, ese sí es aquello, ese sí es lo otro, mira qué mal me pagan. Y se encierra uno ahí en esa autoconsideración y termina entonces saliendo esa tercera cabeza, que es la más horrible de las tres, que entonces genera un odio y genera un resentimiento y unos deseos de venganza. Muchas veces uno quiere saldar esas cuentas que uno tiene dentro y uno realmente se ennegrece internamente. Se termina uno convirtiendo en eso que uno critica, que señala, que ve tan feo en la otra persona. Ejemplo, pongo otra vez. Mi pareja me traicionó, me dejó por otra. Yo que fui una pareja tan dedicada, que como yo no aparecen dos, que eso siempre, eso le dediqué los mejores años de mi vida. Y mira por ahí cómo se fue con la primera vagabunda que apareció. Ese es un esto, ese es aquello, ese es lo otro. Y ahora viene el saldo. Y ahora obviamente está todo el resentimiento, está todo el odio que le cojo a esa persona y a la persona por la cual también me dejó. Y viene esa venganza que empieza a gestarse. Yo ya no me vuelvo a enamorar. Yo ya no me entrego a nadie. Yo ahora voy a ser mala. Y eso yo no me voy a dejar de nadie y no voy a coger en serio a nadie. Y tranquilamente tiene uno por ahí una relación con cualquier otra persona y por ahí uno es infiel porque no. Si a mí me lo hicieron, todos son iguales y se termina uno convirtiendo en eso que supuestamente uno criticaba o que veía tan mal en la otra persona. Si uno reflexiona seriamente, se da cuenta que no fue que uno terminó convirtiéndose, es que eso es lo que uno siempre fue. Y eso, como uno siempre lo fue, eso es lo que terminó atrayendo esas circunstancias a su vida. Este punto es importante reflexionarlo detenidamente, porque por nuestra autosimpatía se nos hace muy complicado asimilar esto que estamos hablando aquí. Que las cosas que a uno le pasan no le pasan de gratis, le pasan porque uno tiene unos defectos psicológicos dentro, que han cometido esos mismos errores y que ahora por ley de acción y causa y efecto, ¿verdad? Por ley de acción y reacción, por ley del karma, les toca a uno tener que experimentar el resultado en su vida. Entonces uno engañó, a uno le toca que lo engañen. Uno tomó prestado y no devolvió, ahora a uno le toca que le tomen prestado y no lo devuelvan. Uno estafó, ahora le toca que a uno lo estafen. Y esa es la verdad. Y muchas veces uno quiere negar esa realidad, pero en eso que uno se termina convirtiendo cuando le pasan esas cosas es donde uno ve o lo puede ver que eso siempre estuvo ahí dentro, que solamente era que pasara la circunstancia propicia para que esa fealdad que uno tenía en su interior salga, ¿sí? Entonces, por ahí me estafaron. Entonces ahí viene, ay, yo tan bueno que fui, ay, lo mal que me pagaron. Entonces se llena uno de odio, de resentimiento y va generando esos deseos de venganza. Es muy importante que nosotros miremos todo esto. En eso se basan todas nuestras canciones psicológicas y tenemos muchas canciones que traemos desde la infancia, cosas que nos hicieron desde niños que nunca perdonamos y que por ahí en algún momento, si podemos, la sacamos. Resentimiento que traemos con nuestros padres, por ejemplo, y no falta una reunión familiar, por ejemplo, donde saquemos por ahí a relucir lo que me hicieron en tal época, lo que me hicieron cuando yo era adolescente, lo que mi hermano me hizo, lo que me hizo el primo, lo que me hicieron en la escuela, lo que me hizo la pareja que yo tuve, lo que tal. Entonces, ahí es donde uno canta lindo, cuando uno tiene muchas canciones guardadas adentro. Y hay veces en que esas canciones uno las expresa articuladamente, a lo que le podemos llamar un cantante público, un cantante que siempre está buscando ese que le escuche su canción. Y ese es el mejor amigo de uno. O sea, el que siempre le escuche su canción, el que se lamente con uno, ay, pobrecito tú, ay, sí que mal esa persona, ese es nuestro amigo. El que nos escuche nuestras canciones y si son de risa, se ría con ella, esos sí son nuestros amigos. Ahora, cuando esa persona ya se cansa de escucharnos la misma canción, la misma cantaleta,
una y otra vez, pues ya como que, ay, pero por Dios, pero como que bájale, pero como que ya, como que cambian. Entonces ya ahí sí no, ya ese no es muy buen amigo. Ya va uno como que alejándose de esa persona y buscando otro que sí, a ver si le escuche a uno indefinidamente. Ah, ese no me comprende, dice el cantante, ¿verdad? Yo necesito a alguien que me comprenda. Entonces, quien le escuche a uno y se lamente con uno y le haga caso, ese sí es el que me comprende, entonces ese sí me cae bien. Entonces está ese cantante público que está por ahí, uno tiene que ver eso en uno mismo, cómo todo el tiempo se anda uno con esa cantaleta, con esa queja, cómo inmediatamente le pasa a uno algo, ¿sí? Que le genera ese dolor, ese sufrimiento, uno le empieza a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta y anda buscando a quién echarle esa. Uno no resuelve eso se queda ahí como esa agua negra que uno posa en su interior y uno anda buscando a ver a quién le va a uno echar toda su agua negra en su cabeza para uno sentirse como un poquito más calmado. Entonces digamos que por ahí, no sé, fui al trabajo y en el trabajo tuve un altercado y mi jefe me ofendió o tal o cual cosa pasó y eso me generó ese dolor y me la pasé todo el camino del trabajo para mi casa ahí dándole esa canción, ahí ratatá, ese resentimiento. Llego a mi casa, encuentro por ejemplo a mi pareja que está ahí de lo más tranquilo, chill, tal vez hasta en la hamaca, meciéndose tranquilamente, sosegadamente. Y vengo yo con mi mal genio, con mi canción que no resolví con la muerte psicológica. ¿Y qué hago? No sabes lo que me pasó. Mira, me pasó esto y me dijeron esto y ese me hizo aquello y ese me hizo lo otro. Y esa persona que estaba pues ahí tranquila, pues yo la saco de su tranquilidad. Ya le meto toda esa basura que yo cargo, que yo cargaba ahí, voy y se la tiro. Y ahora quiero que esa persona se ponga obviamente de mi lado. Qué horrible sería que no se ponga de mi lado. No va a cantar para que el otro le haga a uno el coro, ¿verdad? Entonces si esa persona viene y me hace el coro y pobrecita tú y no, qué mal esa persona, y ya se genera incluso resentimientos y odios hacia esa persona y le cambió todo el estado interior y esa persona sale de ahí, de esa conversación, ese otro sale agotado, sale malhumorado, sale triste, sale ya hasta chupado. Porque uno ahí en ese proceso se da hasta un vampirismo, en el que uno está ahí vertiéndole toda su mala energía y cogiéndole la energía al otro para uno sentirse mejor. Entonces uno sale después de descargar toda esa basura en el otro, uno sale así como que más relajado, como que más tranquilo. Ay, qué bien me hizo hablar contigo y el otro con la psicología ahora revolteada y uno supuestamente mejor, pero fue porque los yoes ahí hicieron ese proceso de vampirismo y eso es totalmente negativo. Entonces debemos aprender a resolver esos resentimientos, todos esos malos sentimientos, todo eso que llevemos adentro, resolverlo adentro, no andar, ¿cómo se dice?, esparciendo toda esa mala vibra afuera. Uno tiene que sentarse, si uno está en una situación, en un estado interior equivocado, no debe sentarse a resolver eso uno con uno, ¿verdad? Y cuando uno lo solucione adentro, que eso quede limpio, pues entonces uno puede ya, digamos que, interactuar con las demás personas de una forma sana, sin tener que ir a cantarle todas sus canciones. Porque resulta que a veces nosotros no cantamos públicamente, pero entonces cantamos en silencio, somos unos cantantes reservados, cantamos solamente dentro de nosotros mismos y no nos sentamos y resolvemos esa canción, sino que nos la vamos cantando a nosotros mismos a cada momento. Y pasé de aquí al baño y voy todo el camino ahí dormida, repitiendo la canción de lo que me hizo, de la imaginación, de que eso seguro que está pensando esto, de que qué es lo que se cree, de mira como esto, aquello y que lo otro, y estoy ahí cantándome la canción, y eso es lo más peligroso. Es más peligroso todavía el cantante reservado. Porque cuando uno está solo, uno casi que nunca está bien acompañado. La verdad es que cuando uno está solo, lo más común es que los defectos más pesados de nuestra propia psicología aprovechan para expresarse, para manifestarse. Hay personas que incluso han llegado al suicidio porque no han logrado resolver una canción psicológica, porque se la cantaron y se la cantaron y se agriaron y se agriaron y se fueron cada vez metiendo en estados psicológicos cada vez más oscuros, justamente por eso, porque no supieron callar a tiempo, callar esa canción, resolver ese resentimiento. Hay personas que han llegado incluso a cometer crímenes por lo mismo, porque no supieron resolver las canciones psicológicas y terminaron agriándose de una manera
confundiéndose de una manera que terminaron actuando de una forma violenta, de una forma equivocada. Muchas veces cometemos muchos errores, tomamos muy malas decisiones, hacemos y decimos cosas muy equivocadas, justamente porque no tuvimos la capacidad de coger esa canción psicológica, coger todo ese resentimiento, coger todos esos malos sentimientos, esos malos pensamientos y resolverlos para salirnos de ahí. Entonces es importante que reflexionemos en todas las malas consecuencias que nos trae el estar acumulando todas estas canciones psicológicas, el seguir viviendo por la vida con ese lastre de tantas cuentas que por ahí tenemos que nos deben y todas esas frustraciones y quejas, no vamos a poder crecer internamente. La conciencia, si con la charla interior se nos duerme con una canción psicológica, se duerme completamente, completamente. No hay forma de que se manifieste la conciencia porque estamos dejando que los defectos psicológicos más pesados se apoderen de la máquina. Perdemos enormes cantidades de energía. Una canción se nos raya ahí en la cabeza y sabemos pasarnos días, semanas. Hay personas que se pueden tardar cantándose una misma canción meses o hasta años, guardando un resentimiento, recordando todo el tiempo eso tan terrible que le pasó, y ahí está perdiendo cantidades impresionantes de energía. Y los yoes más pesados de su psicología se están fortaleciendo. Yoes de la depresión, que incluso pueden llevar a una persona al suicidio. Yoes de la venganza. Yoes, sí, claro, yoes suicidas. Yoes hasta asesinos se manifiestan en una canción psicológica. Yoes completamente perversos se manifiestan. Y obviamente, pues la charla interior nos puede generar malas relaciones, la canción psicológica muchísimo más, porque nosotros nos volvemos gente de una vibración muy pesada y todo el tiempo andamos ahí con esa queja, con que lo mal que me va, con que lo mal que me pagan, con que mira que yo no tengo suerte, con que mira lo que me han pasado, y se cansan de escucharle a uno, y ya la gente como que busca distancia, porque uno se va convirtiendo así como una nube negra, como ambulante. Todo el tiempo está uno con una cantaleta. Quiere tener uno buenas relaciones con los hijos, pero desde que los hijos vienen a interactuar con uno de alguna manera, ahí va uno con la cantaleta y a recordarle la que le hicieron y esto y aquello y que lo otro y tal, y la canción y la canción y la canción, y ya hasta los hijos se le van alejando a uno y los amigos se le van alejando a uno, ¿sí? Y quiere uno hacer este trabajo, quiere uno elevar sus niveles de conciencia, quiere uno cambiar, quiere uno experimentar las dimensiones superiores, quiere uno subir, elevar sus niveles del ser. Y en estos estados, pues es imposible. Manteniendo estas canciones psicológicas, nada nuevo, nada provechoso puede crecer en nuestro interior. Nos vamos a mantener siempre encharcados ahí, porque ese es nuestro nivel del ser. Estamos ahí dando la vuelta a la misma cosa y no queremos salir de ahí. Entonces no podemos elevarnos a nivel de la conciencia, no podemos cambiar nuestra vida. Y para peor, lo que hacemos es seguir atrayendo desgracias a nuestra vida, porque como es adentro, es afuera. Y si uno todo el tiempo está ahí quejándose de que yo no tengo suerte, de que a mí siempre me va mal en el amor, de que yo no tengo suerte en el dinero, de que a mí siempre me pagan mal, de que esto y que aquello y que lo otro, eso es como si uno estuviera decretando, porque uno está esparciendo negatividad de adentro hacia afuera, y eso es lo que uno por ley de afinidad va a estar atrayendo a su vida. Situaciones complicadas. ¿Para qué? O sea, ¿por qué el yo va a traer eso? Para seguirse regodeando en su miseria, para que seguir teniendo de qué quejarse? Entonces todos los hombres son iguales, son unos embusteros, son unos traicioneros. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo tengo eso dentro de mi interior, y eso lo que va a traer son ese mismo tipo de relaciones, ese mismo tipo de amistades, ese mismo tipo de circunstancias, incluso hasta desgracias a nivel de que nos accidentamos, por ejemplo. ¿Cuántas veces no se ha visto una persona que está en un estado de sufrimiento y sale por ahí a conducir y se estrella? Porque no iba presente, no iba consciente, iba inmerso en el sufrimiento, en el infierno psicológico en el que esa situación le metió, y ahí se estrelló y ya se acabó con su vida. O agarró y se puso a tomar y se fue por ahí para olvidar las penas, y se fue por ahí a conducir.
ahí quedó. Pues ahí vemos cómo esto solo trae consecuencias negativas a nuestra vida. Y lo mejor es que nosotros lleguemos a descubrir que aquí no estamos hablando de algo ajeno, de algo que le pasa a aquel, de algo que le pasa al otro. Es algo que nos pasa a todos. Todos cargamos con muchísimas canciones psicológicas y tenemos que aprender a trabajarlas, aprender a liberarnos. ¿Y cómo nos liberamos? A través del perdón, aprendiendo a perdonar. Si uno se diera cuenta que cuando uno perdona, al primero que uno libera es a sí mismo, uno perdonaría a todo el mundo, porque realmente cuando uno guarda un resentimiento, uno cree como que uno está encerrando en una mazmorra interna a otra persona, pero uno se está encerrando es a sí mismo, en ese sufrimiento, en esa constante recordación de deudas, en esa constante recordación de lo mal que me pagaron. Uno se está encerrando y agriando a sí mismo. Entonces hay que aprender a perdonar. En el trabajo esotérico solamente se puede crecer anímicamente, conscientivamente, cuando aprendemos a perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que empezar por identificar? Ese librito de cuentas que cargamos adentro. Todas esas deudas, todos esos pesares, todas esas injurias que nos han causado. Hay que aprender a buscarlas ahí dentro, en ese librito de cuentas, para limpiarlas, para resolverlas, para dejar ese librito pero limpiecito. Hay un dicho en la sociedad muy común que dice: yo perdono pero no olvido. Y eso es terrible, porque cuando uno perdona pero no olvida, no perdonó, porque uno se quedó ahí con el resentimiento. Uno dice, yo perdono pero no olvido, es como queriendo decir, bueno, yo lo voy a dejar pasar, pero no voy a olvidar eso que me hicieron, me voy a quedar ahí con esa expectativa, me voy a quedar ahí con ese resentimiento que me va a poner a mí en alerta, agria, ¿verdad? Para que no me vuelvan a hacer eso mismo. Se queda uno como a la defensiva todo el tiempo y uno no se liberó. Entonces, si uno logra comprender cómo funcionan las cosas, cómo es que cuando uno se queda con esa expectativa, con esa agrura, con esa defensiva, uno realmente está atrayendo a que eso le vuelva a suceder. Hay que aprender a limpiarse adentro, hay que aprender a observar y a comprender que son esos defectos psicológicos que cargamos adentro lo que ocasionan que nos suceda esto, que nos suceda aquello, que nos suceda lo otro. Si uno aprende a limpiar ese librito de cuentas, a perdonar, entonces uno se libera de todas esas que le falta a uno por pagar. Esa ley del ojo por ojo, diente por diente, ya tenemos que aprender a trascenderla. No podemos seguir viviendo bajo esa ley inferior. Tenemos que ya empezar a regirnos por leyes superiores. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver cualquier canción psicológica? Lo primero es observarlas. Hagamos una pequeña reflexión hoy mismo nos tomemos el tiempo para tratar de ubicar esas canciones psicológicas que cargamos dentro. Y cojamos hoy mismo una, tal vez la más grande, la más pesada que carguemos por ahí, el resentimiento de ese infeliz que me dejó por otra, o el resentimiento de esa vejación que me hizo mi papá, o el resentimiento de ese jefe que me tal o cual cosa, o el que ustedes quieran, el que más por ahí le duela, para que sientan la liberación. Esto hay que hacerlo con todas y de instante en instante. De instante en instante hay que aprender a perdonar y a soltar. Pero empecemos con una bien pesadita para que sintamos el proceso del trabajo y la realidad de lo que estamos viendo aquí. Entonces, abramos esto y miremos cómo esa autoconsideración es la que está manteniendo viva esa canción psicológica. Entonces, primero miremos ese yo bueno o ese falso sentimiento del yo. Ante esa canción psicológica, miremos esa cabeza que en uno dice, ay, yo que fui tan bueno, que se pinta a sí mismo como el ángel de la película, ¿verdad? Entonces, revisemos con sinceridad, juzguémonos a nosotros mismos para ver si en verdad hubo esa supuesta bondad. Siempre vamos a descubrir que no fue así. Si nos juzgamos despiadadamente, o sea, queriendo ver la realidad interior sin justificaciones, nos vamos a dar cuenta que detrás de nuestra acción siempre hubo o una mala intención, o nunca fue así tan bueno como lo pintamos, o lo hicimos esperando algo a cambio, ya sea que nos apreciaran, ya sea que hablaran bien de nosotros, ya sea que nos tuvieran en muy alta estima.
la que sea. Vamos a descubrir que nunca somos tan buenos como la pintamos. Ah, que ese infeliz me dejó por otra. Y cuando uno se estudia a sí mismo, ese tan bueno que uno fue, se da cuenta que por ahí uno también tiene un yo adúltero, que uno hasta le fue infiel a esa persona. A veces descubre uno que fue así. Y si no le llegó a ser infiel físicamente, digamos en el hecho en sí, uno le fue infiel mentalmente a esa persona muchísimas veces. Porque nosotros tenemos ese yo adúltero, ese yo traicionero en nuestro interior, ¿sí? Y la razón por la que eso nos está sucediendo es porque ese yo está vivo, porque ya las ha hecho muchas veces, ¿sí? Y ahora no le tocó venir como martillo, sino que le tocó venir como el clavo, pero fue porque en otra fue el martillo, o sea, porque en otra la hizo y ahora le está tocando experimentar el lado contrario de la moneda. Entonces, cuando uno se revisa y dice, espera, a ver si esto que yo supuestamente hice, lo hice sin esperar nada a cambio, descubre uno que no fue así. Y se pone uno a ver cuáles fueron los defectos psicológicos que estaban detrás de toda esa supuesta bondad con la que uno todo lo hace y se da cuenta que detrás había o tiranía, o miedo al que dirán, o algún guardado que tenía algún defecto psicológico por el cual estaba haciendo eso. Y encuentra uno esos intereses ocultos y descubre al yo. Cuando uno descubre esos yoes, pues desarma esa cabeza del yo bueno para poder desarmar la otra cabeza que es el yo víctima. Porque cuando uno es muy bueno, pues uno siempre termina siendo la víctima. Entonces hay que mirar también esa victimización. No siempre tiende a victimizarse. Como uno es muy bueno, ¿verdad? A uno siempre le pagan mal. Entonces hay que ver qué tan víctima uno es. Cuando uno revisa, uno nunca es víctima de nada. Este mundo, este universo está regido por seres autoconscientes, ¿sí? Por ahí se dice que no se cae una hoja de un árbol sin que sea así la voluntad de Dios, pero como nosotros no comprendemos que es Dios, no comprendemos obviamente esa frase. No sabemos que hay seres autoconscientes que regulan toda esta creación, que eso es lo que es Dios, dioses, dioses, y que se encargan de ver que todo se dé en su justa medida, que a cada quien se le pague según sus hechos, según sus obras, según sus actos. Entonces, si a mí me tocó experimentar tal o cual circunstancia, no fue por lo buena que yo fui o por lo buena que yo he sido, es porque eso que a mí me tocó experimentar ahora como víctima, en otro momento yo lo viví, pero yo fui el victimario o la victimaria. Ah, que me han traicionado, es porque yo traicioné. Tal vez esa persona no, pero a otra sí. Puede uno llegar a decir incluso, es que en esta existencia yo no he traicionado a nadie, pues revise la otra. Porque cuando vaya y revise la pasada se va a dar cuenta que la hizo y muchas veces y que ahora se la han hecho una vez, pero que todavía le faltan muchas otras por pagar porque ya la hizo muchas veces. Ay, que me estafaron en esta existencia. Ay, no, pero es que yo estafado, lo revise. Revise que usted tiene un negocio y por ahí hace sus marrullas. Revise si quiere su vida pasada y se va a dar cuenta que estafó probablemente a esa misma persona que ahora le esté estafando. Entonces, cuando uno se cuestiona y va a ver cuántas veces he hecho eso que a mí ahora me están haciendo, se da cuenta uno que uno no es ninguna víctima. E incluso cuántas veces he pensado en hacer eso que ahora me están haciendo a mí. Entonces puede descubrir uno que efectivamente el yo ha estado ahí y se ha manifestado. Puede que no físicamente, aunque muchas veces sí, pero a través de la mente ya lo planeó en algún momento, ya lo proyectó, o sea que ahí está vivo. Puede uno verificar que efectivamente uno atrajo eso por ley de acción y reacción. Entonces ve uno por qué uno actuó así, por qué uno pensó así, porque el yo está vivo dentro de uno. Y eso le debe llevar a uno a aprender a perdonar. Porque si a nosotros nos deben, la que sea, es porque nosotros la debemos. Esa es la realidad. Y si nosotros andamos por ahí exigiendo que se nos paguen toda la que se nos deben, clamando al cielo justicia, de ay Dios mío, hazme justicia, mira que yo soy una víctima, mira lo mal que me fue, mira lo mal que me han pagado, y exige uno de la otra persona desagravios, humillaciones, etcétera. Si por esa nos vamos, pues eso se nos va a requerir de nosotros. Entonces, si pedimos justicia, se nos va a aplicar la justicia. La justicia divina sabe que nosotros debemos es muchas, que ahí apenas nos estaban cobrando una, entonces se nos van a venir todas juntas, porque estamos clamando justicia, como decían por ahí
el Maestro Jesús, si nosotros exigimos que se nos pague hasta el último denario, pues nosotros primero vamos a tener que pagar hasta el último cuadrante. Entonces, ¿cómo podemos salir de esa ley del hombre violento? Y de poder trascender todas esas malas situaciones que nos pasan en la vida a través del perdón. Porque cuando uno perdona, uno se pone a sí mismo bajo una influencia superior, que es la ley de la misericordia. Cuando alguien me hizo algo, cuando alguien me daña, cuando alguien me agravia, y yo más bien tengo misericordia hacia esa persona, le perdono sinceramente, honestamente, llego a esta reflexión y a la comprensión de que si me cobró fue porque le debía y simplemente lo dejo así, entonces la ley divina, como yo muestro misericordia, muestra misericordia conmigo. Y de todas esas deudas que me tienen a mí anotadas, ¿verdad? De todas las que yo he hecho, me van borrando unas cuantas, porque ya yo estoy transformándome, me estoy volviendo una persona más consciente, porque con la vara con la que medimos, a nosotros no nos miden, con el juicio con el que juzgamos, a nosotros nos juzgan. Esa es la ley. Entonces, ya mirando esa tercera cabeza que siempre termina en saldo, ¿verdad? En odio, en querer ir a vengarse. Cuando uno hace esta reflexión, pues entonces más bien uno termina en dejarlo así, en perdonar, porque si nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados. Entonces uno reflexiona, si yo no he pagado todas esas deudas que debo por ahí, porque quiero que los demás paguen así, que paguen. Y se ponen a reflexionar en cuáles son esas situaciones que uno debe perdonar y olvidar para ver si a uno la ley divina le va perdonando todas esas malas acciones. Sí, y también pues reflexiona uno en la importancia de empezar a hacer sacrificio por la humanidad para poder empezar a cancelar todas esas deudas kármicas que nosotros tenemos con amor y ya no tener que seguir pagándolas con dolor. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos una vida pasada y nos damos cuenta que nosotros éramos unos ladrones y que robamos mucho, eso implica que en esta vida a nosotros nos van a robar mucho. No a todo el mundo le roban. ¿Y eso por qué? Y hay gente que le roban sucesivas veces. ¿Y eso por qué? Bueno, porque esa persona tiene mucho karma de robo, porque fue por ahí bien ladroncillo. Entonces, si por ejemplo descubrimos ese yo ladrón en nuestro interior y ya queremos salirnos de ahí, pues ¿qué tenemos que hacer? Primero, ponernos a matar al yo ladrón, ¿verdad? Y segundo, para hacer sacrificio por la humanidad. Si por ahí nos han robado, pues limpiar eso, saldar, olvidar, perdonar, porque comprendemos que era una deuda que teníamos. Y por ahí, actuando de esa manera, haciendo sacrificio también por la humanidad, nos vamos liberando de tener que en esta existencia pagar con dolor a que nos roben todas las cosas porque fuimos unos ladrones, y eso lo podemos aplicar con todo. Y así es como uno pues va sanando estas canciones psicológicas. Entonces, si nosotros queremos transformarnos verdadera y radicalmente, necesitamos empezar a sacrificar todos esos sufrimientos que cargamos adentro para que podamos empezar realmente un proceso de liberación y de ascensión. Y nada, señores, esta es la conferencia de la charla interior y la canción psicológica. Recuerden que si ustedes tienen cualquier duda en torno a este tema, cualquier pregunta o cualquier comentario que nos quieran hacer, es siempre bienvenido. Lo pueden dejar ahí en la sección de comentarios. Y bueno, les quiero invitar, antes de culminar con el tema, a la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. La conferencia 19 de la fase A, estados y eventos. Una conferencia súper interesante que nos ayuda a comprender lo que son nuestros estados internos en relación con los eventos externos. Una conferencia que también nos ayuda a profundizar en nuestra psicología y a lograr transformaciones para que podamos empezar a vivir inteligentemente, combinando correctamente el estado interior con el evento que tenemos que vivir. Entonces, no se la pierdan, que es una conferencia muy interesante.